Luis Inácio Lula da Silva, el candidato favorito para las próximas elecciones en Brasil, ahora que se encuentra tras las rejas, cumpliendo ya una condena de 12 años. ¿Qué va a suceder con esta campaña electoral? Eso es parte de las preguntas que le vamos a hacer a Miguel Ángel Rodríguez Macay. Está con nosotros aquí en nuestros estudios. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí en TV Perú. Muchas gracias por la invitación, Julio. Bueno, y un poco tratemos de responder esto. ¿Cómo funciona la ley en Brasil respecto de los candidatos? Una vez que ya está en prisión, ya no puede ser candidato. ¿Y cómo se acomoda esta contienda electoral que está muy próxima? Sí, fíjate, tú has dicho muy bien. La ley en el Brasil impide que quien se encuentre ya en acto consumatum, es decir, consumada la detención y ahora reo en cárcel, se encuentra, como sabes, desde ayer se entregó a la justicia, Luis Inácio Lula da Silva ya no puede ser técnicamente candidato a la presidencia. Justamente el habeas corpus que su defensa presentó era para que él pudiera seguir el juicio en libertad. De acuerdo. Y mientras estaba en libertad, podía ser candidato al Brasil. Ese habeas corpus fue descartado, rechazado por el Tribunal Supremo Federal. Que es la máxima instancia, ¿no? Es la máxima instancia, pero todavía estaba el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, ahora, por ejemplo, sí puede haber otro habeas corpus. Sin embargo, ¿para qué? Para que él pudiera, ¿no es cierto?, volver a un estadio en libertad. Pero esta etapa del juicio, ya él está en la cárcel. Entonces, ¿su objeto cuál era? Que el juicio continuara, pero en libertad, y candidato a la presidencia. Ahora, el juicio puede continuar, pero en cárcel, y ya no candidato. En consecuencia, no puede ser candidato. Ya no puede ser. Descalifica a ser candidato. Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque era el favorito. Bueno, entonces allí dejamos el derecho para entrar a la política internacional. Hemos visto la polarización que vive el Brasil en estos momentos. Nadie puede negar que Luis Inácio Lula da Silva, desde que en el año 1980 funda el Partido de los Trabajadores, esta ratio emergente de la izquierda en el Brasil que se irradia por importantes espacios de la región, luego de la dictadura que vivió el Brasil, pues evidentemente estamos viendo a un Luis Inácio Lula da Silva que acaba de ser objeto de un acto lapidatorio por la justicia brasileña, por un caso de imputación por lavado de activos. Y por delitos de corrupción también. Y por corrupción. Recibió una casa de playa por la empresa OAS y eso ha significado para la justicia no poder demostrar que se trata de otro origen y ha llevado a que se encuentre en estos momentos ante la justicia. Consecuentemente, al no haber un candidato en el Brasil que tenga las características de Lula, carismático, tremendamente carismático, caudillo 100%, fíjate, gobernó 2 veces el Brasil, 2003 y 2006, y acabó en el 2010 con 83% de aprobación. Es decir, un presidente que a pesar de todas las revelaciones que ha significado el caso Lavallato y la vinculación directa con él, ¿no?, con Dilma Rousseff y una serie de funcionarios vinculados hacia él, no ha terminado de afectar su popularidad. Es más, terminó endosando toda su fama, todo lo que él gana en el proceso, 35 millones de brasileños sacados de la extrema pobreza, lo terminó endosando a Dilma Rousseff, que fue presidenta un periodo y medio, porque como sabes, vino luego la destitución por el Parlamento brasileño. Pero Lula, con todo este arrastre, un hombre que ha sabido manejar este proceso de caudillismo que hay en América Latina, que decir, el caudillismo está enquistado, hace mucho daño, pero es una realidad y por eso él está allí. Ahora, ¿qué significa para América Latina y el Perú en particular esta detención y estos 12 años de Lula que debería pasar en las cárceles? Y yo te agradezco por la pregunta, le he hecho mi columna de hoy en correo, justamente a propósito de lo que le está pasando a Lula. Es un mensaje y es una advertencia, ya no subliminal, ya no indirecta, directa a la vena, para aquellos que han tenido manejo, conducción de poder, para aquellos que lo tienen en la región, que pueden terminar como Lula. Y estamos viendo aquí que el fenómeno de la corrupción, considerado por las Naciones Unidas, Julio, como una de las más grandes amenazas planetarias,
que tiene que sortearse de tal manera que hay que ir directamente al combate, evidentemente ha transversalizado a toda la región, está lapidando en el siglo XXI, donde ya vamos casi a 20 años de ella, a presidentes o expresidentes. Entonces no es poca cosa. La corrupción en estos momentos ha hecho que América Latina sea vista por la comunidad internacional como un espacio seguramente emergente. El precio de los metales ha crecido, eso está muy bien, y que era auspicioso, pero al mismo tiempo de discrecionalidad por este tamaño bifurcado de gentes que manejan poder y que terminan con compromisos de carácter penal por estas imputaciones que son objeto de los diversos países. Y es terrible en realidad, ¿no? Bueno, en realidad estamos viendo las consecuencias de una justicia que en el caso de Brasil ha demostrado que, a pesar de lo que significa Luis Ignacio Lula da Silva, lo ha conducido a la cárcel. ¿Qué pasa con el otro extremo? Porque para que exista la corrupción en el Estado hay de dos: los que corrompen y los que terminan siendo corrompidos. En este caso a la cárcel va preso. Que no sucede lo mismo para el otro lado. Y si lo trasladamos al Perú, incluso sucede casi lo mismo, ¿no? Mira, tú estás diciendo una cosa central que va a ser objeto de la Cumbre de las Américas que vamos a tener en poco tiempo en el Perú, porque ¿cuál es el fin último? ¿Hacia dónde va? Habrá en la Cumbre de las Américas, como sabes, una declaración política. Y las declaraciones políticas, claro, no tienen carácter vinculante, no son acuerdos escritos que generen compromiso obligacional jurídico para las partes, que son 35 jefes de Estado y Gobierno, eso es cierto. Pero la declaración política, como ha sido en las anteriores cumbres, debe traducir un mensaje: compromiso en política pública para cada Estado, de tal manera que la corrupción no aparezca como una abstracción. Entonces, allí sí, corruptos y aquellos que posibilitaron la corrupción, pues se encuentren frente a la justicia para que ella sea la que diga si son inocentes o son culpables, donde el sistema del derecho funcione. Brasil, perdóname, pero con todo lo que estamos viendo, está demostrando que sí funciona la justicia. El juez Sergio Moro, es un abanderado que ha tenido una conducta incólume, férrea, contra todos aquellos que han tenido alguna responsabilidad en temas de corrupción. Es decir, es un incorruptible. Ahora, lo que está sucediendo en Brasil no necesariamente se está dando en los demás países de Latinoamérica, que sin duda están involucrados también en estos actos de corrupción. Sí, no es un comportamiento análogo, eso es cierto, pero mira, las corrientes y las tendencias pareciera que van a llevar a eso. Casi obligados, ¿no? Porque con lo que estamos viendo en Brasil los obliga. Y además, esta semana que viene ya es la cumbre. Así es. Ya hay 20 países que han confirmado, 20 presidentes que han confirmado de los 35 invitados. Y el tema es justo la lucha contra la corrupción. Así es. Y justamente porque el tema es la lucha, es la gobernabilidad democrática contra la corrupción, es que se espera que estos debates al más alto nivel de quienes personifican a sus naciones, quienes tienen el plus del manejo político y de la política exterior de sus países, vienen, debaten, llegan a un consenso, emiten una declaración. Esa es una pauta material de carácter político internacional, pero con efectos en política interna. Esa es la idea de... Que se tiene que materializar en ello, ¿no? En las acciones ya que cada país independientemente adopte, pero necesariamente tienen que haber señales claras y eso tiene mucho que ver con fortalecer el sistema de justicia para que sea más eficiente, más veloz en esta lucha contra la corrupción. Sin duda, porque entonces si no, entonces surgirán los detractores de las cumbres que dicen se reúnen, ¿para qué se reúnen si no llegan a nada? Y se vuelve una abstracción. Felizmente estos encuentros son importantes, no son encuentros que se producen cada 2 meses, cada 3 meses, están todos juntos, todos reunidos para ver también una reflexión sobre la viabilidad de una América frente a la comunidad internacional. Ahora,
vienen los presidentes, por ejemplo, está Donald Trump llegando a nuestro país y uno de los temas principales es la gobernabilidad, no solamente del Perú, sino de lo que sucede en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar con el caso de Venezuela? ¿Crees que se va a desarrollar también una posición firme respecto de lo que está sucediendo en el país llanero? No me quepa la menor duda que uno de los temas deberá ser la situación en el caso Venezuela, que ha sido imputado de lejos y de cerca por todos lados como un país, primero, que no tiene un sistema democrático con imperio del Estado de Derecho. O sea, eso no existe en Venezuela. Y técnicamente Nicolás Maduro es un dictador. Por eso fue desinvitado a una reunión internacional de este calibre, porque no tiene los estándares que los demás. Entonces resultaba incoherente e incomprensible que pudiera estar en el Perú un jefe de Estado que tiene un nivel de marginalidad. Y en segundo lugar, nadie puede ocultar la gravísima situación como consecuencia de este manejo político de lo que está viviendo económicamente Venezuela. Las diásporas la crisis de salud, el abastecimiento de alimentación, hay una serie de situaciones. Y frente a ellos no puede haber indiferencia. Entonces sería, perdóname, Julio, una extraordinaria consecuencia que los países que están en el marco de la cumbre pudieran tener el compromiso de que, alistados en el marco de la reunión de la OEA, y pudiera decidirse lo que estamos esperando hace buen tiempo, que haya una declaración por parte de la OEA que diga que Venezuela es un país donde existe una ruptura del régimen democrático. Y no se alcanza eso, ¿sabes por qué, Julio? Porque no se llega a los 24 países que establece la propia digamos, carta. Lo mínimo que se necesita para poder dar una confirmación. Y como no se puede llegar a ello, porque todavía, también hay que decirlo objetivamente, Maduro, apoyado por Cuba, maneja un circuito, primero el ALBA y de otros estados afines, que impiden justamente que las matemáticas sea política internacional. Ahora, y para terminar, Miguel Ángel, no quiero dejar de preguntarte eso, pero también es muy importante que se desarrolle, porque es un momento muy particular, digamos, la situación de la cumbre aquí en Perú, porque ahorita vamos a dirigir la CAN. Ahorita vamos a liderar también el acuerdo del Pacífico, la cumbre de la Alianza del Pacífico, es decir, el Perú empieza a tomar de singular protagonismo en el escenario internacional. Sí. Estamos en condiciones, nos estamos preparando, estamos haciendo las acciones necesarias para poder emprender con éxito toda esta responsabilidad que va a recaer en el país. Fíjate, qué buena pregunta que haces, porque esto se llama liderazgo. Y eso es lo que estamos esperando, que el canciller Néstor Popolizio en adelante diga cuál va a ser la proyección del Perú en estos espacios. Por lo pronto, ya estamos a casi 10 días de la presidencia en el Consejo de Seguridad y es importante, Julio, saber qué cosa hace el Perú en el Consejo. Tenemos una presidencia que no es poca cosa, es una actividad que supone una posición estratégica de la política internacional peruana. Y las otras presidencias que vienen supondrán también un acto ejecutivo de la política exterior peruana para lograr lo que otrora, lo que en el pasado fue el espacio del liderazgo del Perú en el sistema internacional como un país evidentemente de una emergencia importante. Eso está en estos momentos en una etapa en la que hay en el mejor escenario, ¿no? En el mejor escenario, con las mejores posibilidades para poder sobresalir y otra vez recuperar esto que nos ha costado mucho internamente incluso. Y hay que ser proactivos. Sí, claro. Hay que ser proactivos porque lo que pasó en Palestina, lo que pasó en la Franja de Gaza, con la masacre de los 17 palestinos por parte de las tropas de Israel, evidentemente debe suponer en el acto inmediatamente una reacción con un comunicado, y no esperar 2, 3, 4 días, Julio, porque entonces la política internacional es el día a día y hay que tener, eso sí, una acción. El Perú tiene todo, tiene una trayectoria y tiene una tradición de tener una posición que hay que recobrar para
consolidar nuestra posición internacional. Miguel Ángel, te agradezco mucho esta conversación. Vamos a estar al pendiente porque sin duda es una semana muy interesante para el país, para América Latina, con la presencia de los principales líderes de las Américas en nuestra ciudad, además en la capital gastronómica de América. Claro que sí, una gran vitrina para el Perú. Sí. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha estado conversando con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa y luego volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias. Volvemos.